Gracias. Bueno, pues sí, la verdad es que normalmente solemos, salvo excepciones, cumplir lo que prometemos, ¿no? De hecho, nos tomamos en serio, ¿eh? Es algo que nos hace bien. La verdad que sí que nos ha costado venir porque la verdad que en Santander no sé qué pasa, ha cambiado mucho el clima, ahora hace más frío que aquí, hay días que hace más frío que aquí y nos coge de improviso. Pero hemos querido estar aquí para compartir este tiempo porque es algo que también nos bendice y queremos también transmitiros lo que está ocurriendo en nuestras iglesias también. Hace poco, hace aproximadamente unos 10, 12 días, hemos pasado un par de meses en una situación muy difícil. Han fallecido varias personas muy queridas en la iglesia, jóvenes, y eso, quieras que no, trae mucha tristeza. Y ese tiempo ha sido un tiempo de crisis. Yo no sé si tú has pasado alguna crisis. ¿Cuántos aquí habéis pasado alguna crisis personal, económica? O sea, que entendemos la palabra crisis, ¿no? Aunque hay alguien por ahí que dice que en chino significa oportunidad. No lo sé. Pero que se pasa mal, se pasa mal. Y de repente estábamos en una vigilia y el Señor vino hablando a mi corazón y me dijo: yo voy a traer un viento nuevo sobre esta iglesia y voy a comenzar a restaurar. Y yo se lo dije a los hermanos, estábamos pasando un tiempo mal, y yo digo, pues ahora me va a tocar esta semana ayunar, orar más. Pero, ¿sabes? Hay unos de repentes de Dios que te sorprenden. Cuando menos lo esperaba, en una vigilia, normalmente nos reuníamos un sábado, en el culto a las 7 de la tarde, nos reuníamos en esos meses 15, 20 personas, y un de repente de Dios aparecen cerca 90 personas en el culto. Y yo ya me quedo sorprendido. Cuando yo esperaba, digo, esta semana nos toca ponernos las pilas, comenzar a orar, pero Dios siempre tiene la última palabra. Y a veces, curiosamente, cuando Dios quiere hacerlo, hasta ni nos necesita. ¿Qué te parece? Esos son los de repente de Dios. Y comienza a haber un fluir en la iglesia que nos sorprende. Gente viene arrepentida, con una actitud diferente, porque Dios siempre tiene la última palabra. ¿Sabes lo que quiere Dios? Que no abandones tu lugar. Que no abandones tu lugar. Que en el tiempo de crisis sepas estar, que no dependas tanto de tus emociones, porque a veces nuestras propias emociones nos engañan, sino que sea tu fe, como dice la palabra, que te mantenga firme. Es difícil en muchos momentos, es muy difícil. Yo a veces ese evangelio de sin dolor, sin prueba, sin cruz, la verdad que no lo comparto. A mí me cuesta mucho seguir al Señor. ¿A ti te cuesta seguir al Señor? Es una realidad. Dios no quiere que niegues la realidad de lo que estás viviendo. Pablo y Silas estaban en la cárcel, no podían negar que tenían heridas en las espaldas, que estaban allí no por haber hecho algo malo, habían liberado a una chica, pero ellos no negaban esa realidad. Dios tampoco quiere que niegues la realidad de lo que estás viviendo, pero dice Romanos, las cosas invisibles de Él. No niega la realidad de lo que estás viviendo, pero hay que aprender a vivir en lo invisible de Él. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? Bueno, soy Juan Vargas, no me había presentado, ¿verdad? Me llamo Juan Vargas, estamos pastoreando una de las iglesias de Santander y llevo mucho tiempo también pastoreando y a veces pues vienen crisis a nuestra vida que tenemos que aprender a superarlas. Y de eso quería hablaros esta mañana. ¿Cómo podemos
superar esas crisis personales que vienen a nuestra vida. Pero antes quisiera presentaros a dos líderes que están con nosotros, que es el hermano Carlos y el hermano Adolfo. Me gustaría que pasaran para acá y dieran un saludo también a la iglesia. Bueno, gloria al nombre del Señor. Bueno, pues estamos contentos en esta bella mañana, amén, de poder estar en esta iglesia tan hermosa, tan bella, amén, y tan bendecida. Me llamo Carlos, soy, como dice el pastor, soy un líder de allí, de la iglesia de Cazoña. Y bueno, decirles que para mí hoy es una mañana especial. Porque para mí, hermanos, es una bendición especial el estar aquí en esta iglesia, amén. Había escuchado de esta iglesia, de este templo. Yo antes le decía al pastor que es el edificio milagro, amén. Por lo que Dios, según nos estaba hablando, de cómo Dios ha hecho posible que esta obra se levante, amén. Y mirar, sin robar mucho tiempo al pastor, decirles que para mí también es una mañana especial porque hoy es el cumpleaños de mi niña. Hoy me cumple 13 años. Y mirar, para mí era levantarme, darle un abrazo, darle un beso, pasar el día en la armonía de que es su cumpleaños, es su día especial, o venir a este lugar, amén. Venir a este lugar porque no venimos simplemente por venir, sino porque hay una necesidad en nuestro espíritu que nos lleva a venir y a buscar y a alimentarnos y a recibir una palabra que nos dé aliento, que nos dé ánimo, que nos dé dirección. Y yo les digo algo en esta hora en el nombre del Señor. Yo he venido con un propósito, amén. Y es de que el Señor, para mí en este día, Dios me marca. ¿Por qué? Porque este tiempo ya nadie me lo puede robar. Y quiero decirte en esta mañana que tu prioridad sea Dios. Que tu prioridad sean las cosas del reino. Que hay cosas buenas, hay cosas bellas, hay cosas hermosas. Pero mirad lo que les digo en el nombre del Señor. Nuestra prioridad tiene que ser Dios. Y ese tiempo, cuando llegue a casa, yo voy a estar con mi familia, con mi niña, con mis pequeños, y voy a disfrutar. Pero entiendo algo. Primeramente son las cosas de Dios. Primeramente es la necesidad que tenemos por dentro. Por eso, darles un saludo, un abrazo y que Dios les bendiga mucho. Amén. Adolfo. Bueno, buenos días a todos. A quien no les saluda, les saludo desde aquí. Aleluya. Yo no he pastoreado como mi pastor, ni tengo ninguna niña que cumpla años todavía. Pero les digo algo, sí que es un día especial para mí, amén. El otro día nos decía el pastor que si la acompañáramos para venir para acá, y a la verdad que mi vida se llenaba de ilusión. Era una ilusión venir y un gozo, amén. Porque se ve que Dios está aquí. Y la evidencia está a la vista de que el Espíritu Santo sí que obra, amén. Y veo que no solamente está por Santander, sino que también ha pasado por Burgos, amén, amén. Deciros, aleluya, que me gustaba mucho lo que decía mi pastor Juan, aleluya. Deciros que me llamo Adolfo, por si no me he presentado. Y también soy un líder, aleluya, de la iglesia de Santander. Y me gustaba mucho decir que lo que ha dicho nuestro hermano Juan, de que Dios sí que sorprende. Amén. Y me acuerdo de un pasaje en la Biblia donde Jesús se sube a la barca y le sigue sus discípulos y a mitad, aleluya, del trayecto se levanta como una tormenta y se levanta las olas, se levanta el viento y Jesús dormía. Pero sus discípulos, viendo lo que sucedía, levantan a Jesús y le despiertan. Señor, ten piedad de nosotros que perecemos. Y el Señor les dice, hombres de poca fe, ¿por qué dudáis? Y el Señor, reprendiendo el mar, reprendiendo el viento, aquello se para.
Pero me sorprende mucho más lo que dice al último. Y es que dice, aleluya, dice la palabra, amén, que Jesús se levanta y les mira y reprendiendo el mar y reprendiendo las olas, amén. Los discípulos, aleluya, se quedan atónitos y mirándole dicen, ¿quién es este hombre que aun el mar y el viento le obedecen? ¿Sois discípulos? ¿Os atrevéis a subir a la barca con Jesús? ¿Habéis visto a Jesús? ¿Habéis visto hablar a Jesús? Y ahora, porque calma el mar y calma el viento, decís, ¿quién es este? Que aun el viento y el mar le obedecen. Y quiero decirte algo, que en medio de este trayecto que hemos aprendido a seguir a Jesús y que hemos visto a Jesús obrar, que hemos visto a Jesús manifestarse, que hemos visto a Jesús hacer las cosas, te digo algo, siempre Dios tendrá algo para sorprendernos. Y quizá en un momento de crisis, como decía el pastor que se ha levantado en medio de nuestra situación, nos espera un mover del Espíritu, una administración de Dios, una palabra del Espíritu Santo, el cual desate, aleluya, poder, gloria y autoridad a nuestro favor y nos sorprenda. Tenemos un Dios tan grande que nunca dejará de sorprendernos. Por eso les digo, hermanos, en el nombre del Señor, que yo me gozo. Yo hace unos días, pues igual no pensaba estar por aquí y para mí Dios me sorprende, porque a mí Dios siempre me está enseñando cosas nuevas. Y yo les digo en el nombre del Señor que yo quiero aprender de Él. Amén. Sin más, hermanos, un abrazo y que Dios les bendiga mucho. Me gustaría compartiros algo de lo que está en mi corazón y espero haceros bien, porque yo parto siempre de una experiencia personal, ¿no? Porque para mí algo que me llena de una profunda satisfacción es tratar de hacer realidad lo que está escrito en la palabra. No me gusta vivir de teorías. Escucho a la gente y digo, caramba, qué bueno. Eso me desafía a mí a ver si lo puedo hacer realidad en mi vida. De nada me sirve, o me sirve a veces de muy poco, la experiencia de los demás. Yo deseo hacer realidad lo que está escrito en la palabra. Y esta palabra, anoche echaban una película, En busca de la felicidad, creo que se titulaba, ¿no? Era de Will Smith. Está basado en una historia real. Pero no me gustó la actitud de la mujer, la verdad, lo tengo que decir. ¿Por qué? Porque la abandona cuando más lo necesitaba. Lo abandona porque el fundamento de su matrimonio no pudo soportar la crisis económica que tenían, y es cuando tenían que haber dicho, como se decía antiguamente, contigo pan y cebolla. Parece que ahora no, ¿verdad? Contigo, si tienes un buen coche, si tienes una buena casa, si tienes un buen trabajo, ahora sí, ¿verdad? ¿Cómo ha cambiado los tiempos, verdad? Soportar las crisis matrimoniales no es fácil, pero sí es posible con la gracia y la ayuda de Dios. Yo llevo casado con la misma mujer 40 años. Tengo 6 hijos, 14 nietos y hace poco tenía un perro. El perro es el que menos guerra me daba. Y dentro de 6 meses tendré una bisnieta. Es una niña. Y aunque no lo parezca, tengo 59 años, que me conservo bien, ¿eh? No me gustaba, porque yo vi que no supo ser esa ayuda idónea. Claro que era una película, pero es que esa película se hace realidad. A veces la realidad supera la ficción, ¿no? Y esas crisis están deshaciendo matrimonios, están rompiendo relaciones. Y ellos tenían un fundamento un poco extraño, ¿no? Todos queremos ser felices, queremos buscar la felicidad.
Y tenemos que saber claro dónde está. En el día del bien, gózate del bien, dice Eclesiastés. En el día del mal, considera. Hay un hombre en la Biblia que él nos da la clave dónde se encuentra la felicidad. Porque si yo te preguntara a ti, ¿en qué consiste la felicidad? ¿En qué crees que tú vas a encontrar la felicidad? Puedes decirme en la buena reputación, en el dinero. El dinero no da la felicidad, pero calma los nervios, eso es bueno. Me puedes decir tu propia opinión, definir tu propia opinión de dónde está la felicidad. Pero te quiero presentar a alguien que lo tenía todo. Tenía seguidores que eran capaces de dar su vida por él. Tenía un nivel económico impresionante. Era un hombre temido en toda aquella región. Y en el Salmo 32, él nos da su clave donde se encuentra la felicidad. Este hombre era David. ¿Cuántas historias hemos escuchado de David, verdad? Y aquí nos abre el corazón y nos dice dónde se encuentra la felicidad según su versión. Y yo en esta mañana quiero darle la razón, porque creo que la tiene. En el Salmo 32 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Yo creo que aquí está sentando las bases de dónde se encuentra su felicidad. No se encuentra en el dinero, no se encuentra en la buena reputación, no se encuentra en el liderazgo que él está haciendo impresionante. No. Está diciendo: yo soy feliz, yo tengo gobierno, yo soy prosperado, yo voy hacia adelante cuando Dios perdona mi pecado. Yo no sé si tú tienes esa experiencia, pero yo puedo recordar las veces que he sido y sigo siendo feliz, con gozo, cuando tengo paz en mi corazón, cuando siento realmente el perdón dentro de mi alma. Yo he conocido lo que es ser esclavo de ciertas cosas, de ciertos hábitos, y tener la maravillosa experiencia que dice el Señor: yo he venido a libertar a los cautivos, y nada ha llenado más profundamente mi corazón que el ser perdonado por Dios. Yo no sé si en esta mañana estás buscando la felicidad, yo no sé si estás buscando un sentido más profundo a tu vida, pero quiero decirte desde la palabra del Señor y darte un buen consejo en esta mañana. Porque dice la Biblia: bienaventurado el que no ha seguido consejo de malos. Este es un buen consejo. Entrega tu vida a Jesús y tendrás la experiencia más profunda de tu vida. Amén. Pero quería hablaros de otro hombre que tiene un liderazgo también tremendo. Es uno de los mejores salmistas que tiene David. Es un hombre que sabe lo que es tener una experiencia tremenda con Dios. En el Salmo 73 pasa una de las crisis personales más profundas, creo, de su vida. Él dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, ya es otro tema. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Yo quiero decirte que en esta mañana, bienaventurado el hombre que, a pesar de todas las circunstancias que esté pasando, cree que Dios sigue siendo bueno. Porque creer en Dios que es bueno cuando todo me va bien, cuando no tengo problemas económicos, cuando no tengo en mi casa enfermedad, puede resultar fácil. Pero cuando tengo una crisis, cuando veo que en mi casa casi todo va mal, seguir creyendo que Dios es bueno
solamente nace de haber tenido una relación profunda con Dios. Y Él lo tiene. Él viene de una relación profunda. ¿Cómo colocar a un Dios bueno en medio de esta sociedad? ¿Cómo colocar a un Dios todopoderoso con todo lo que está pasando? Si no tienes fe, si tu fe no está fundada en la palabra de Dios, va a ser muy difícil que te sostengas. Por eso dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y hoy más que nunca necesitamos, como dice Pablo a Timoteo, nutrido con las palabras de Dios. Hoy más que nunca necesitamos ir a la palabra de Dios y que Dios nos siga ministrando y que pueda engendrar esa fe que necesitamos para esos momentos de crisis. Porque dice la palabra que por medio de la fe vamos a poder estar firmes. Si no estás nutrido con la palabra, esa palabra que viene de Dios, no vas a poder soportar en esos tiempos de crisis. Todavía sigue pensando que Dios es bueno. Y hoy más que nunca, yo creo que Dios es bueno. Pase lo que pase, Dios es bueno. Porque Jehová no cambia. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y para siempre. Pero debo de comprender que en el mundo hay maldad. Como dice la palabra, en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos, hombres amadores de sí mismos, soberbios, blasfemos, arrogantes, desobedientes a los padres. Todo eso es lo que está pasando ahora. Pero yo sigo pensando que Dios es bueno. Y lo sigo pensando porque he creído en su palabra. Y sé que Dios juzgará todas las cosas, juzgará todos los secretos de los hombres. Y que estamos en un tiempo redentor. Que estamos en el tiempo de la voluntad permisiva de Dios, pero que tarde o temprano esto se acabará. Y yo sigo pensando que Dios es bueno, que todo lo que está pasando está dentro de la voluntad de Dios, permisiva de Dios. Que el hombre tiene la consecuencia de lo que está sembrando, que no podemos evitarlo porque es algo que Dios ha designado en su soberana voluntad, que lo ha establecido así, pero que dice la palabra del Señor que un día Dios juzgará todas las cosas conforme al Evangelio. La experiencia de Él es una experiencia que lo trastorna, lo saca de su lugar, de tal manera que Él descubre su mal. Dice, he tenido envidia de los arrogantes, porque no tienen dolor, no tienen congoja, porque su vigor no pasan trabajos como los otros mortales. Y yo quiero decirte que en este mundo esta vida no es justa. De tal manera que en Isaías empieza a describir aquella sociedad y parece que es un reflejo de esta sociedad. Dice, así como la jaula está llena de pájaros, así se hicieron grandes y ricos a causa de la mentira. Y te digo algo, mucha gente en este tiempo debe su riqueza a la mentira y a la estafa. Dice más, Isaías dice, hay de los que están añadiendo heredad a heredad y están quitando las casas. ¿Vais a habitar vosotros solos? ¿Cuánto tiempo hace de Isaías? Casi 2500 años o 2700 años. Y estaba reflejando una sociedad que estafaba, que robaba, que se aprovechaba del pobre. Y yo voy a decirte algo, hoy no ha cambiado nada. Todas las cosas siguen siendo igual. El designio del corazón es malo. Los bancos hoy han arruinado, como en aquella época han arruinado a cientos de familias. Nada ha cambiado. Y este hombre se ha quedado mirando y ha visto que él lo estaba pasando mal. Y de repente descubre que tenía envidia en el corazón. Y es que es duro a veces estar pasándolo mal
y tener un Dios bueno como predicamos y no entender por qué yo estoy pasando por esta situación. Es muy difícil entenderlo. Y de repente él descubre su mal. Descubre algo que lo está apartando del Señor. Y qué bueno es que te hagas de vez en cuando un examen de aquellas cosas que quizá te están apartando del Señor. Hay que descubrir la causa, por qué me estoy enfriando, por qué no estoy sintiendo por qué ya no tengo esa pasión, por qué no estoy con ese mismo vigor. Y él descubre que tiene un serio problema. Y es un serio problema porque le está llevando cada día a tener una situación en su corazón y plantearse cosas como, en vano he limpiado mi corazón. Llega a decir, no ha merecido la pena. No ha merecido la pena tanto esfuerzo. Y a veces nosotros también nos planteamos, ¿por qué tanta lucha? Yo me lo he planteado más de una vez. ¿Por qué tanto esfuerzo? ¿Por qué tanta dedicación? Y a veces digo, parece como si mi trabajo es en vano. Pero quiero decirte en esta mañana que Dios paga y paga bien. Que aquel que espera en Él jamás será avergonzado. Y él empieza a descubrir eso y se plantea cosas tan fuertes como no ha merecido la pena. Y llega a decir, voy a hablar como ellos. Porque ellos están en una situación que parece que todo les va bien. Y déjame decirte que la realidad es esa. Que la realidad, por eso dice el Señor, toma tu cruz y sígueme. Por eso dice la Biblia, el que no se niega a sí mismo no es digno de mí. Seguir al Señor cuesta. Seguir al Señor hay que esforzarse, hay que pagar un precio. Señor. Y Él descubre su mal. Y yo en esta mañana he venido a decirte que tenemos que descubrir qué cosas hay dentro de nuestro corazón que nos están apartando del Señor. Por eso dice Jeremías, paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas. ¿Cómo él sale de esa crisis? Él dice en el 15, hablaré como ellos. Si dijere yo, hablaré como ellos. Dice, he aquí, a la generación de tus hijos engañaría. ¿Cómo sale de esa crisis personal? Porque hay mucha gente que está mirándolo. Porque hay mucha gente que él es un referente para ellos. Y él no quiere defraudar. Él tiene una responsabilidad como líder. Y no quiere herir a la gente. Y a veces yo me he visto a punto de decir, ya no pastoreo más, ya no lidero más. Pero he mirado a los que tengo a mi alrededor y he visto que traería desaliento a mucha gente. ¿Y sabes cómo se sale de una crisis personal como este hombre tenía? Siendo responsables de los demás. Siendo responsable de la opinión que tienen de ti como líder o como persona o como esposo. ¿Por qué a veces dices, yo hoy como se suele decir, me tiraría una cana al aire? Y a veces salen oportunidades y dices, no puedo engañar a mi esposa, no puedo engañar a mis hijos. Y mucha gente no es responsable del daño que hace a su familia y adultera por la poca responsabilidad que tiene en su casa. Y una de las cosas que te hará salir de una crisis personal es siendo responsable de los que tienes a tu alrededor. Que no lo hagas tanto por ti mismo, no ser tan egoísta, sino pensar en el daño que puedes hacer si tú fallaras. Y él dice, si hablare como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto,
¿Sabes qué le llevó a Nehemías a enfrentar esa situación y decir, salir de su comodidad, salir de su bienestar? Ser responsable de un pueblo que estaba pasándolo mal. Y a veces tenemos que negarnos a nosotros mismos y ser responsables de los demás, de la buena opinión que puedan tener de ti, del daño que harías si tú fallaras. Ser responsable de los demás te hace a veces, en muchas ocasiones, como se suele decir, ponerte de nuevo las pilas y no hacer tanto caso a cómo te estás sintiendo. No tengo ganas de hacerlo. A veces ni te haces tanto caso porque hay gente que está mirándote cómo te comportas y tu compromiso con el Señor. Y este hombre, al pensar, voy a hablar como ellos, me voy a volver atrás de mi compromiso. Dice, yo a la generación de tus hijos engañaría. Pero yo no quiero ser una persona que engañe a los demás. Yo no quiero ser una persona que defraude a los demás. Por eso en muchos momentos cuando lo he estado pasando mal, lo que realmente me ha hecho seguir adelante es la responsabilidad que tengo de mi pueblo, de mi familia, de mis amigos, de mi iglesia. ¿Quieres salir de tu crisis personal? Ser responsable con los demás y con lo que Dios te ha dado. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? Eso es lo que le hace salir de esa crisis personal. Ser responsable de tu familia, ser responsable de tus amigos, ser responsable de lo que Dios ha puesto en tu corazón, del talento que Dios te ha dado. Aquellos en la parábola de los talentos, el que apartó el talento de la experiencia, del conflicto, del esfuerzo, es aquel que el Señor lo reprendió. Y le dijo, quitadle el talento y dárselo al que tiene 10. ¿Sabes por qué? Porque al que tiene se le dará. Aquel que no se echa atrás de su responsabilidad, aunque esté pasándolo mal, el Señor mira sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguien con un corazón perfecto, con un corazón que quiere más de Dios, que quiere madurar a través de esa experiencia. Hay una canción que canta Lily Goodman, sin dolor no hay ganador. Y a veces tenemos que pasar ese dolor, ¿no? Si no has estado en un desierto, te voy a profetizar. Tarde o temprano vas a estar. Pero te digo algo, Dios hace los mejores trabajos en las cuevas y en los desiertos. ¿Cuántos lo creen? Esta crisis personal que él tenía, que estuvo a punto de volverse atrás, lo solucionó con ser responsable. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Y esa es la respuesta que él se da, es la respuesta que él puede darse. No puedo abandonar, no puedo dejar lo que he emprendido. Esto es algo muy fuerte, es algo que estoy dentro del propósito más grande que he podido encontrar. Y de esa manera él se da su propia respuesta que lo saca de esa crisis. Es que a veces ocurre eso, eres tú mismo el que te tienes que convencer. Muchas veces en esta parte, él mismo encuentra su propia respuesta, pero otras veces es Dios quien te da la respuesta. Muchas veces te tienes que convencer a ti mismo. Te tienes que, como dice la palabra, hacer firme tu vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerás jamás. Es algo personal que tú tienes que encontrar. Es algo personal que tú tienes que luchar. Pero este hombre tiene dos respuestas, la que él mismo se da y la que encuentra en Dios. Y a veces nos pasa eso, como Jacob, que tuvo que luchar para encontrar la respuesta que él necesitaba. Y la encontró. Y yo te digo algo, muchas veces vas a tener que echar mano de tus propios recursos.
Quizá mirar tu pasado y cuántas veces has salido de esas crisis. Y ese pasado te va a ayudar en tu presente. A veces recuerdas cómo has vencido en esa situación, en esa crisis, y eso te produce aliento a tu corazón. Pero otras veces es tan fuerte que te tienes que meter, como dice el salmista. Si dijere yo, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Mira cómo encuentra su respuesta. Hasta que entrando en el santuario, comprendí el fin de ellos. Fue la iluminación de Dios a esa situación personal donde él encontró la respuesta. ¿Qué respuesta encontró? Que los impíos eran más dignos de lástima que de envidia. Y yo lo creo también. Yo creo que el que está estafando, el que está engañando, el que está viviendo fuera de Dios, no le rindo las ganancias. Más vale un bocado seco y en paz que una mesa llena de bueyes y de todo grande. Lo más importante para nuestra vida es una buena relación con Dios, lo creo. Hasta que entrando en el santuario comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma, tan torpe era, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Eso es lo que entiende. Que el problema no estaba en Dios. Que el problema estaba en cómo él miraba las cosas. Alguien dijo que no conmueve a los hombres las cosas, sino cómo las vemos. Cuando los israelitas llegan a la tierra prometida y Moisés envía a los 12 espías y vuelven, el argumento de cada uno variaba. Era la misma tierra, eran los mismos hombres. Y unos decían, nos devoran, éramos como langostas con ellos. Pero otros decían, nos lo comeremos como pan. ¿Qué había pasado ahí? Es que unos estaban viendo las cosas desde la perspectiva de Dios. Y cuando tú entras en la comunión con Dios, comienzas a ver las cosas como Dios las ve. Y hay respuestas que solamente la comunión de Dios te las puede dar. Porque Dios cambia tu perspectiva a través de la adoración y la alabanza. Cuando tú te postras delante de Él, Él comienza a cambiar tu forma de ver. Por eso, cuando tú tienes a un pequeñín, no sé si te ha pasado, que le rodea mucha gente y él enseguida extiende sus manos para que le cojas, porque siente temor. Y cuando tú le coges, la situación no ha cambiado, pero la perspectiva de Él sí ha cambiado. Eso es lo que Dios hace con nuestras vidas en muchas ocasiones. A través de la alabanza, de la comunión con Él, Él nos toma en sus manos, en sus brazos, y nos eleva para que podamos ver, tener otra perspectiva de las cosas. Y así le hace con Él. Y así hará contigo cuando tú te metas en tu santuario. Por eso hoy más que nunca tenemos que ser hombres y mujeres de santuario. Tenemos que derramar nuestra alma delante de Él más que nunca. A mayor opresión, mayor compromiso. Por eso Daniel, cuando se vio en esa situación que peligraba su vida, le dice a sus amigos, vamos a orar, vamos a buscar a Dios, ahí vamos a encontrar la respuesta. Y no hay conflicto que Él no pueda darte una respuesta. No hay ataduras que su presencia no pueda romper. Y ese conflicto que a veces tenemos, esa abundancia de temores,
esa ansiedad, hay un lugar donde Dios puede tratar contigo y es en su presencia. Por eso dice el salmista, en tu presencia hay plenitud de gozo. Él comprende que no ha hecho bien, que él ha fallado, pero tiene que decir algo. Con todo, yo siempre estuve contigo. Y a veces le tenemos que decir al Señor, válgame, ay la que he liado otra vez, Señor, he vuelto a romperlo todo. Pero tenemos que decirle también como Ezequías, que va a Isaías y le dice, prepara tu casa, porque vas a morir. Y de repente Ezequías se vuelve contra la pared, empieza a llorar y le dice, Señor, acuérdate que te he servido, acuérdate de lo bueno que he hecho. Y el Señor tiene una respuesta para el corazón afligido de Ezequías. Le dice a Isaías, vuélvete y dile que le añado 15 años. Es que Dios, sus misericordias son nuevas cada mañana. Así hará contigo. Solamente te pide que entres en tu cuarto, te cierres tu puerta y no busques otra fuente para encontrar la respuesta a ese problema, sino que te metas en oración con Él y cerrada tu puerta, ora a tu Padre en lo secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público, libertando tu corazón, dando respuesta a esos interrogantes que a veces tenemos. Clamé a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. En el día del mal me libró de todos mis temores. ¿Cuántas cadenas se pueden romper cuando vamos a Dios en oración? Hoy más que nunca necesitamos la comunión con Dios. Hoy más que nunca necesitamos el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque estamos viviendo un tiempo muy difícil, muy complicado. Y no vas a poder sostenerte en este tiempo a menos que el Espíritu Santo venga sobre tu vida con poder. Dios lo sabe, pero a veces nosotros no nos enteramos. Y si vamos a la carta de Romanos, en el capítulo 8, vamos a ver el poder de la carne. Y dice que las obras de la carne no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Pero dice Pablo, mas la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado del poder del pecado y de la muerte. Dios tiene algo para ti. Dios tiene el poder del Espíritu Santo para ti. Y Él sabe, y yo también lo sé, que yo tengo que decir a veces como David, débil, pero ungido rey, con muchas cosas que no hago bien, pero yo sé a quién he creído. Y en este tiempo de tantas dificultades, vamos a tener que armarnos del mismo pensamiento. Vamos a tener que armarnos de decir, Señor, yo sé que en muchas ocasiones te he fallado y te estoy fallando. Y sé que muchas veces no lo voy a hacer bien, pero voy a ir a ti. Voy a poner todo mi corazón. En cierta ocasión me estaba quejando tanto que el Señor tiene que venir con una escritura a mi corazón, de un salmo que dice, delante de Él expondré mi queja. Y ahí Dios tocó mi corazón, porque me estaba diciendo, ¿por qué te quejas tanto? ¿Por qué te quejas de esto, de lo otro? ¿Por qué no vienes a mí? Y dice la Biblia que echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿O no crees en el cuidado de Dios? Él cuida de nosotros, hermanos y hermanas. Vamos a enfrentar situaciones difíciles. Vamos a enfrentar situaciones muy complicadas. Pero la Biblia dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El Señor sabía que los apóstoles iban a vivir un tiempo de mucho conflicto. Cuando Él resucita y se presenta en medio de ellos, Él dice que sopla sobre ellos y les dice, recibid el Espíritu Santo. Y de repente ellos comienzan a comprender la Escritura, pero luego les dice, id a Jerusalén y esperad allí.
porque allí recibiréis poder. Y Él sabe, y nosotros también sabemos, que un conocimiento teológico no es suficiente, hermanos y hermanas. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Es la ley del Espíritu la que nos va a librar de tantas interrogantes, de tantos conflictos. Porque Dios, esa ley es la que rompe la ley de la carne. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. La pena de muchos cristianos no son los pecados que puedan cometer, sino la vida que dejan de vivir. Porque Cristo ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Y esta vida se puede manifestar en tu corazón a través del poder del Espíritu Santo. Pero entra en lo secreto de Dios. Cuando haya esos conflictos que no encuentras respuesta, dobla tus rodillas para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Levanta tus manos caídas y Dios siempre tiene una respuesta para ti. No saldrás igual que como has entrado. Cuando uno pasa tiempo con el Señor, no sales igual. Algo cambia dentro de ti. A veces ni sabes cómo explicarlo, cómo sucede. Pero que sucede, sucede. Dios cambia los corazones. Así lo hace. Y así es la manera que tiene Dios de tratarnos. Pero a veces descuidamos tanto la oración, la comunión, que luego nos preguntamos por qué estoy así de esta manera. ¿Por qué ahora lo que antes lo vencía con tanta facilidad, ahora me domina y me controla? Quizá tengas que volver, como dice a la iglesia de Éfeso. Has trabajado, has tenido paciencia, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Por lo tanto, arrepiéntete y haz las primeras obras, porque las primeras obras te devolverán la pasión por Jesús. Conéctate a esas antiguas obras. Parece que la oración en la mayoría de gente forma parte del recuerdo. ¿Cuánto oraba? ¿Cuánto tiempo pasaba con el Señor? Y ahora vienen conflictos a tu vida que te controlan, te dominan. Yo en esta mañana he venido a decirte que vuelvas a tu lugar secreto. Que habrá conflictos que tú puedas resolver en tu propio razonamiento, como hizo el salmista. Pero hay conflictos que solamente el Señor te puede librar. Que el Señor solamente te puede dar una respuesta. Y es a través cuando entras en el santuario. Y cambia tanto su situación, su perspectiva, que le tiene que decir al Señor en el 25, ¿a quién tengo yo en los cielos si no es a ti? Y fuera de ti, nada deseo. ¿Cómo ha cambiado, verdad? ¿Cómo Dios puede cambiar las vidas? ¿Cómo Dios puede cambiar los corazones? Me encanta la experiencia de su presencia porque me cambia, me transforma. Y quizá me he doblado mis rodillas, quebrado, con tantos conflictos, hasta enfadado. Una vez me puse a orar y le dije, Señor, no quiero hacer tu voluntad. Y seguí orando. Cuando me levanté no era el mismo. Le tenía que decir yo también al Señor, Señor, ¿a dónde voy a ir, Señor? ¿A quién tengo en los cielos si no es a ti? ¿Quién lo puede hacer esto? Solamente la presencia de Dios. Solamente su presencia. Yo he estado orando durante años, no así de esta manera, pero le he cambiado una frase. Le he dicho, ¿a quién tengo yo en los cielos si no es a ti? Y fuera de ti, quiero aprender a no desear nada. Lo he estado orando durante muchos años. ¿Y sabes qué ha pasado? ¿Qué pasó? He ganado mucho dinero. He hecho operaciones que me he ganado hasta 50.000 euros. Pero ¿sabes? Eso antes, ahora no me pidáis que ya no lo tengo, por si acaso, por si acaso. Pero llegó a ser esa oración tan efectiva en mi corazón que podía comprar, podía vender, podía tener dinero y estar separado de todo eso. Porque durante años oré de esta manera.
Señor, ¿a quién tengo yo en los cielos si no es a ti? Pero quiero aprender a no desear nada. No te puedes imaginar lo que Dios puede hacer dentro de ti y cómo puede cambiar Dios tu perspectiva de la vida cuando derramas tu corazón delante de Él. Es impresionante. Lo que es imposible para ti, posible es para Él. Tenemos a un Dios impresionantemente grande. Lo que ocurre es que nuestra perspectiva a veces es tan pequeña que nos ahogamos en un vaso de agua. Un niño estaba preguntándole a su padre, padre, ¿cómo es de grande Dios? Su padre se queda mirando y ve un avión y dice, hijo, ¿cómo ves ese avión? Dice, muy pequeño. Y luego se lo llevó al aeropuerto y le dice, ¿has visto? Mira, ¿cómo es el avión? Dice, ¡ay, qué grande, papá! Dice, así es Dios, depende cuán cerca estés de Él. ¿Tu perspectiva de Dios es pequeña? Quiero decirte en esta mañana que estás muy lejos de Dios. ¿Tu perspectiva es grande? Contra más te acerques a Dios, más grande le vas a ver. Pero lo más importante para ti es que tu perspectiva cambiará. Lo más importante para ti es que si te acercas a Dios, tu corazón cambiará. Él cambiará tu lamento en baile. Te hará estar firme en los momentos más difíciles de tu vida. Hemos pasado por tiempos muy difíciles, muy difíciles. ¿Y sabes lo que nos ha sostenido? La comunión que hemos tenido con Él. Que hemos clamado a Dios con desesperación. Y Dios ha empezado a mostrarnos quién era Él. ¿Sabes? Cuando Job tiene ese problema tan fuerte, cuando Dios se revela a su vida, no le explica lo que ha pasado, le cuenta quién es Él. Y la perspectiva de Job cambia. Eso hará Dios contigo cuando te acerques a Él. Tu vida cambiará, tu perspectiva cambiará. Y es lo que quiere Dios. Lo que quiere Dios es cambiar la perspectiva de tu vida. Que veas las cosas como Dios las ve. Y que en esta mañana yo te invito a que te pongas las gafas de Dios. Y que veas la vida del color como Él lo ve. Gracias por vuestra atención y espero haberos hecho bien en esta mañana. Ciertamente, nos has hecho mucho bien. De hecho, valía la pena ir a Santander para que tú vinieras. Palabra de Dios, sabiduría de Dios, y sentí en mi corazón que algunos de vosotros deberíais volver a escuchar esta predicación. ¿Está grabada? Está grabada, John. Muy bien. ¿Por qué digo esto? Porque hay cosas que no se captan de manera inmediata. Pero creo que hay tanta riqueza y tanta sabiduría de parte de Dios en esta fórmula que el Señor nos da para salir de muchos problemas, que si la escuchamos con más detenimiento, con más tranquilidad, vamos a poder aplicarla mejor. Muchas veces uno, cuando escucha las palabras, a veces porque está distraído, o a veces porque las ideas pasan tan rápido que uno no alcanza a retenerlas. Es bueno volver a escuchar una enseñanza como la de hoy, porque puede cambiar tu vida. Amén. Gracias, Juan. La verdad es que veo la unción que va en aumento de parte de Dios en tu vida. Eso me alegra muchísimo, me agrada muchísimo. Y veo también como los hermanos que nos han saludado con mucho amor, pero también con mucha sabiduría, por lo que ellos mismos han compartido en su saludo, pues veo que estás bien rodeado y eso me alegra. Ya sé que a veces no es fácil, y viendo por las diferentes iglesias donde has estado y tus luchas que a veces me compartes por teléfono, veo que estás en un buen momento, en un buen momento. Muy bien, pues Carmen, ¿quieres decir algo más antes de terminar sobre lo que viene después?
Pues yo creo que sería bueno que nos levantáramos y oráramos, que no dejáramos pasar las palabras, aunque como dice José, podemos escucharlas, pero vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor por su palabra. Pediría